Sí, sé que normalmente me van a retar por el hecho de no utilizar la puta porquería. Bueno, no me importa, weón. Puro, ocupar esos putos micrófonos me duelen. ¿No? Jodéis por eso. Ya, quería decir este personaje que básicamente es Pepe la Rana. Que fue curioso, yo lo conocí años después, o sea, nunca fui como muy ávido al internet, ya lo saben, yo mucho más tarde que muchas personas. Entonces, claro, Pepe la Rana ya estaba instaurado. Y yo lo veía como un personaje gracioso, más que nada. Pero tiene una historia mucho más grande por detrás que cuando me puse a investigar, de verdad que me sorprendió. Y tiene un giro como Moonman que realmente no me esperaba. O sea, fue un giro que yo no me esperaba. Así que vamos a ver este, que básicamente es la historia de Pepe la Rana, yo explicando un par de cosas y detalles que yo también conozco. Y vamos a resumir todo este tema que está muy interesante, ¿ok? Es como si volvió un símbolo desagradable. Lo mismo que pasó con Moonman. Solo que lo suyo no fue una publicidad, fue un cómic. Que eso fue lo más curioso de todos. Sí, Que pues al fue igual que todo lo todo- que llega a tocar el internet, el cual tiene la particularidad de contar las vivencias de sus cuatro personajes insignia, los cuales individualmente conformaban y representaban ciertos aspectos que caracterizaban la personalidad del creador, quien desde luego no se esperaba el rotundo éxito que tendría uno de sus personajes en base a una de sus tiradas. Sí, ¿qué es lo que pasa? En esta tira cómica se supone que Pepe, pues, em, bueno, ya, deja los pantalones y se pone a mirar. Esto lo he visto en cabros chicos, ok, no es broma. Creo que he escuchado muchas anécdotas de que alguno y otro se encontró así, incluso en Chile, te lo estoy diciendo. Así que no sé, weón. Pero claro, en este cómic él decía feels good, que significa se siente bien, ok. Que es raro, obviamente es raro, pero por eso, y se hizo como tan fuerte esa frase que entonces Tiras se hizo muy cómicas, la popular. cual nos mostraba la extraña costumbre que tenía Pepe por bajarse los pantalones por completo para ir al baño, hasta que finalmente un día es confrontado por uno de sus amigos quien tuvo la mala suerte de Claro. encontrárselo en esa situación tan particular, a lo que Pepe simplemente responde con la frase se siente bien, hombre, y así de simple como suena, este fragmento de Sí. cómic comenzó a ser utilizado en sitios como 4chan o MySpace para representar un sentimiento de placer Acuérdense que MySpace era básicamente el Facebook de la época, ¿ok? Ese era como el nombre que tenía antes de Facebook. principalmente asociado a costumbres que tenían los usuarios, Ujú. a tal punto que se popularizó como algo positivo hasta que surgió su contraparte. Claro, o sea, nació primero esta que se llama Felt Good, que se supone que se basaba en sentimientos bonitos, costumbres un poco extrañas que no hacen daño a nadie, y alguna que otra que va con la cotidianidad, básicamente tomar un café, etc. Pero nació la otra que se llama Fels, ¿cómo era? Fels Bad, Fels Bad Guy creo que era, no me acuerdo el nombre, sin de mal hombre, básicamente. Se siente mal, hombre. La cual se utilizó para Tipo, representar aquel sector de la comunidad que no estaba pasando por un buen momento y finalmente claro, era básicamente para todas estas personas que se sentían tan deprimidos, o que se sentían mal, o estaban solos, o sea, ese mismo sentimiento de soledad se inmersió habían también encontrado aquí. una forma de poder expresar sus sentimientos con aquella rana, comenzando una especie de movimiento que terminó adoptando a Pepe como una forma de demostrar aquel sentimiento de vacío y Claro. desmotivación por la vida que era extremadamente común en los usuarios de 4chan, algo que inmediatamente le hizo ganarse el respeto de toda la comunidad por haber sido aquel símbolo con el que se podían identificar, siendo este un momento en el que la popularidad de Pepe comenzó a crecer con tanta intensidad que logró saltar la barrera de 4chan y llegar al internet externo, llevándolo así hacia personas que contaban con una opinión mucho más positiva ante la vida, que se terminaron apropiando lentamente de se siente bien, hombre, y dejaron de lado a su contraparte, los cuales al querer cada vez más y más Pepe terminaron migrando hacia el sitio responsable de su popularización, lo que se vio traducido como que de un segundo para el otro 4chan se vio invadido por miles de personas que trajeron sus propias ideas y positivismo a un sitio que no las quería, algo Sí, no, ya. Ahí fue cuando Fortran al tiro se enojó y quedó la zorra, que se literalmente la sintió como un zorra. insulto y una falta de respeto por parte de las personas que le tienen un sentimiento de aprecio mucho más grande a la rana, ya que sentían como si todo lo que estuvieron construyendo con el personaje fuera rápidamente opacado por las personas a las que simplemente les pareció una imagen graciosa del montón, creando un disgusto en la comunidad que escaló a tal punto que iniciaron un movimiento que tenía como intención arrebatarle a Pepe de las manos de los normies, Sí, me un acuerdo. término que frecuentemente utilizaban para referirse a los usuarios externos a 4chan, aunque claro, ellos sabían que solo había una manera de poder hacer que los usuarios convencionales soltaran a Pepe, radicalizarlo.
pues esta se empezó a utilizar para representar acontecimientos trágicos de la vida real de tal forma que pareció un intento por normalizar los sucesos y glorificar a los responsables, empeorando. O sea, intentaron básicamente hacer que Pepe fuera... Bueno, lo mismo que pasó con Beto, que los que no conozcan la historia de Beto, que era un personaje de Plaza Sésamo, fue exactamente lo mismo. O sea, solamente que el creador lo hizo con... O sea, él lo hizo con intención de que fuera así. O sea, lo hizo con intención de básicamente hacer una parodia, una broma de que Beto era malo. Porque Beto había participado en eventos horribles y un montón de cosas y demás. Es un personaje ficticio, nomás que se editaban imágenes y se ponían y básicamente ese era el proyecto. Pero ese proyecto lo tomó internet y lo hizo a la quinta potencia y se volvió muy feo. Lo que pasó acá básicamente fue que los usuarios de 4chan dijeron, wey, es nuestro, y básicamente lo radicalizaron para que nadie pueda utilizarlo más, lo que no fue una muy buena idea. Rotundamente con la creación de una versión de Pepe que parecía posarse con una cara de superioridad ante la otra persona, un sentimiento recurrente en el 4chan de aquel entonces ante un grupo de personas que estaban invadiendo su plataforma. Una vez a este punto ya no había marcha atrás, por lo que todos continuaron empujando a Pepe con más fuerza hacia el lado oscuro de internet, utilizándolo en foros de ideas políticamente incorrectas, los cuales eran normalmente utilizados para que los usuarios pudieran expresar y compartir sus ideas de extrema derecha, traduciéndose así en montones de imágenes sobre el personaje con connotaciones discriminatorias que llegaron a su cúspide con una imagen en particular. En el 2015, Donald Trump comenzó con una de las campañas más agresivas que el mundo había visto, lo cual rápidamente lo... Tipo, en esa época la campaña de Trump era una pelea contra Hillary para la presidencia. Entonces, ¿qué se ocurrió? Pues básicamente Internet aprovechó esto y ocuparon a Trump. Así hicieron bastante plantilla de Trump con Pepe, básicamente. Con Pepe, con la foto y demás. Un montón, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó con esto? Pues básicamente explotó de una manera que no te imaginas, socio. Y cuando explotó, se hizo popular esta imagen que está acá. Que déjame ver, aquí. Bueno, no fue esta en especial, pero fue la otra. Iniciando su propia campaña política hasta el punto de crear manifestaciones a su nombre. Los medios habían comenzado a describir a Pepe como una figura polémica, mientras que al mismo tiempo los usuarios no hacían más que propiciar esta idea a tal punto que la Liga de Antidifamación, una organización responsable de evitar malos comportamientos ante la comunidad judía, tuvo que meterse en el asunto, incluyendo a Pepe como uno de los principales representantes en cuanto al odio moderno, escalando a tal punto que incluso figuras públicas como la contrincante electoral de Trump terminaron reconociendo la notoriedad ascendente que este símbolo estaba adquiriendo, aunque esto no será nada en comparación a lo que estaba por venir, ya que un 13 de octubre del 2015 el mundo tuvo que presenciar como el mismísimo Aquí Trump. está. Esta fue la foto de Pepe que utilizó Trump. Que básicamente decía así como, no pueden detenernos. Como fue una tontera. Compartió una de sus numerosas imágenes representado como Pepe, junto con la frase "no puedes detener el Trump", encendiendo así las alarmas de los usuarios para poder continuar con lo que estaban haciendo, mientras que paralelamente el personaje estaba adquiriendo una popularidad enorme dentro de las comunidades de streaming, a tal punto que incluso llegó a convertirse en el referente de ciertas comunidades que no estaban enteradas de todo lo que estaba ocurriendo. Sí, pues sí, acuérdate, todo esto ocurrió, esto es un contexto, todo esto ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos fue cuando todo esto explotó de esta manera. Pero en otros países no se dio ni cuenta. Japón no lo sabía. Acá en Latinoamérica menos. O sea, imagínate que yo no me enteré de Pepe años después. O sea, por eso te estoy diciendo, el contexto que explosivo y toda la mierda ocurrió dentro de Estados Unidos. Y mayormente en Estados Unidos, Inglaterra, por ahí. Pero no tanto en Chile o otros países. No, no. Pero sí tuvo, pero sí hubo algo. Y es que cuando llegó a otros países, llegó con el mensaje positivo. Y eso fue lo curioso del asunto. Del otro lado de internet, hecho responsable de que todo el mundo se viera sorprendido con la repentina prohibición de cualquier representación de Pepe, ya fuera negativa o no. Normal, la cual incluso llegó al punto de que la liga competitiva de Overwatch sí, comenzara a banear cualquier aparición la del liga, personaje con tanta intensidad cualquier que persona que inmediatamente tirara en el chat o cosas así de Pepe, se le baneaba. comenzaron las hordas de baneos a cualquier jugador que utilizara Pepe. Esto se había salido de control desde hace mucho tiempo, pues a este punto ya no solo se trataba de un movimiento para ahuyentar a los usuarios no deseados de 4chan, sino que habían creado una ola entera de personas que utilizaron la victoria de Trump como una excusa para justificar sus prejuicios y creencias, hecho que se propulsó en mayor medida luego de que los usuarios descubrieran la existencia de un dios antiguo llamado Kek, que contaba con una apariencia similar a la de una rana antropomórfica, y al mismo tiempo terminó
terminó propulsando el estado de Pepe hasta el de un dios, originando la creación de Kekistán, una especie de país o nación ficticia habitada por personas de extrema derecha. Llevaban a cabo protestas, inculcaban sus ideas y atacaban a cualquiera que no estuviera de su lado. En pocas palabras, nadie tenía control de lo que estaba pasando, ni siquiera su propio Sí, po. creador, ya que durante los acontecimientos Matt hizo su mayor intento por propulsar Este güey intentó todo lo posible con enviar mensajes de paz, porque en ese principio lo que se intentó con el personaje era básicamente un mensaje de paz, un un mensaje de mensaje de paz y tranquilidad y amor de... mediante el uso de su personaje, intento el cual fue ignorado y denigrado, ya que a ojos públicos el personaje no le pertenece a él, sino a internet, por lo que sin más opciones restantes, Sí, mató al simplemente optó personaje. por acabar con la vida del personaje mediante un cómic, con el fin de intentar frenar toda esta bola de nieve, fracasando nuevamente en el intento, y viéndose obligado a recurrir a su última opción, demandando a todos aquellos que se atrevieran a darle un mal uso a su creación, frenando lentamente el crecimiento de esta ideología, y dándole tiempo al otro lado de internet para poder utilizar el personaje bajo sus propios estándares, hasta lentamente retomar su estatus como un personaje amado. Y pese a que los movimientos de extrema derecha siguieran en pie, el crecimiento de Pepe en el mundo del streaming logró sobrepasarlos, convirtiéndolos en una minoría y lavando lentamente la imagen del personaje hasta tal punto que el creador decidió revivirlo, logrando Digo, porque volvió. Eso fue lo positivo. Por eso te digo que es una historia muy con un giro distinto al Moonman. Moonman se quedó como un personaje desagradable, pero Pepe volvió a ser un personaje muy agradable. Y el punto final, o sea, el punto que de verdad tú dices, wow, de verdad que cambió, fue cuando ocurrió una siguiente protesta, pero diferente. Una protesta pacífica. algo que parecía. De hecho, acá está. La protesta de Hong Y es Kong que de resulta que 2019. durante gran parte del Esto fue 2019 las calles de la de Hong Kong 2019. comenzaron a llenarse de Fue protestas y muy cerca de manifestaciones la pandemia. De hecho, esta protesta no terminó en 2019, continuó desde el 2020 por ahí más o menos. masivas, dada la respuesta sumamente violenta que tuvieron las Sí, autoridades. Pero de entre tanto abusar del caos, poder. una figura familiar llegó a darle esperanza a los protestantes. Pepe había vuelto y estaba siendo utilizado como carteles, stickers, ropa y banderas para su lucha. Algo propiciado ya que gran parte del desastre que logramos ver de este lado del mundo no había logrado llegar tan lejos, pues ellos simplemente se quedaron con aquella imagen de la rana de la cara triste, un sentimiento con el cual fácilmente se podían identificar en estos momentos extremos, creando así una especie de paralelismo con lo que sucedió en sus orígenes polémicos de 4chan, y al mismo tiempo dando un ejemplo perfecto de lo que pudo haber ocurrido si tan solo el personaje hubiera llegado a mejores manos. La historia de Pepe continuó tiempo después gracias al repentino confinamiento del cual el Y la mundo tuvo que pandemia. ser víctima hace algunos años, como una especie de representante de aquel sentimiento de soledad, pánico y aislamiento experimentado por la población, y finalmente continuó siendo utilizado como una especie de símbolo de esperanza y apoyo en eventos tales como el Día de la Libertad celebrado en Bielorrusia, continuando así con el eterno camino que ésta tendrá que recorrer durante su extensa. No, sí, la historia de Pepe fue curiosa a morir. Y de hecho, eso me explicó muchas cosas que yo no había entendido porque fue curioso, yo no lo sabía. Es que es increíble pensar como un personaje de internet, de verdad, algo que fue algo random, haya conseguido tanto, de verdad, tanto, tanto. O sea, fue increíble. ¿Qué tengo que aportar además de esto? Pepe está en muchas protestas, créeme que en muchas protestas. Cuando yo empecé a investigar, hay un chingo de protestas que ocupan a Pepe y un chingo que un poco más agresivas, pero en la medida se mantienen en pacífico. Y eso es lo positivo. Acá por lo menos en Chile no afectó tanto Pepe. O sea, te digo la verdad, Pepe con suerte, uno a cinco matados lo conocen. Pero en general no afectó. Pero los que le afectó, por lo menos sí dijeron, no, ¿sabes qué? Es algo como chill, tranquilo. Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con que por lo menos el sentimiento que dio Pepe acá en Latinoamérica y todos los otros países fue positivo. Con eso me quedo con un mensaje por lo menos feliz.